Buenas tardes. Quería este día compartir con ustedes algunos hechos o hitos del Papa Francisco en su viaje apostólico que hizo a Latinoamérica. En esa oportunidad se encontró en Ecuador, en la Pontificia Universidad Católica de ese lugar, y les habló justamente a los docentes, a los alumnos y en el fondo a todo el mundo que tiene que ver con la educación, específicamente en el contexto universitario, pero también podríamos derivarlo a los contextos primarios, secundarios, etc. En ese momento el Papa ocupó un texto muy conocido por nosotros, que es la parábola del sembrador. Y justamente hizo la analogía entre lo que es educar y lo que es sembrar. Sembrar que tiene que ver con cuidar, que tiene que ver con cultivar. Él decía a los profesores que en el fondo Jesús no doctoreaba a sus oyentes, a sus discípulos, sino que más bien les enseñaba. Y justamente esas enseñanzas también iban al corazón de la persona, que es justamente lo que el Papa Juan Pablo II hace ya varios años atrás expresó en una carta que él escribió sobre las universidades católicas. Y justamente decía, ¿no?, que las universidades católicas nacen del corazón de la Iglesia. Y no solamente decía, se trata de, en el fondo, de adoctrinar, en el sentido de pasar las materias, como podemos decir nosotros, ¿no?, sino que se trata justamente de formar personas. Y en ese sentido el Papa les hablaba allí a los profesores. Entonces les hacía, bueno, como es su estilo, ¿no?, les hacía varias preguntas y les preguntaba de qué manera ustedes los forman, ustedes se preocupan de sus alumnos, conocen a sus alumnos. Y a la vez a los estudiantes les decía, bueno, ustedes estudian para qué, ¿no? Estudian para tener un título y de esa manera poder tener un lugar de poder dentro de la sociedad, o tienen un título para, en el fondo, lucrar de alguna manera con ese saber, o es para servir a los demás. Entonces, en el fondo, el Papa, digamos, fue al corazón, ¿no?, de lo que es todo el tema educacional. Y hoy día, bueno, yo lo relaciono también con lo que muchas veces se habla en Chile. Hoy día estamos siempre frente al problema y se habla tanto del lucro en la educación. Y muchas veces conversando con los jóvenes estudiantes, vemos que el lucro a veces no está en los sostenedores, no está afuera, sino que lamentablemente el lucro en la educación está en los corazones. El lucro de la educación muchas veces está en los mismos estudiantes, que para elegir una carrera lo primero que hacen es ver en el fondo cuánto al final van a ganar. Entonces, en ese sentido, el Papa decía que ocupaba esta parábola del sembrador que nosotros tanto conocemos, ¿no?, que en el fondo el proceso de formación es importante y al final se mide en la medida que el fruto pueda dar el 100 por 1. Y eso, en el fondo, es esta parábola, ¿no?, que la idea es que nosotros podamos producir, en el fondo podamos florecer y dar en el fondo lo mejor de nosotros mismos. Y eso es lo que cada profesor en el fondo debería trabajar y debería realizar. Pero no solamente el Papa se queda con esta parábola del sembrador, sino que también en la liturgia que allí se celebró en esta universidad, se proclamó también la parábola el texto de Caín y Abel en el libro del Génesis. Y es interesante, uno dice, bueno, ¿por qué Caín y Abel? Porque en el fondo se trata de este pecado que se va proliferando en el libro del Génesis y que tiene relación con los hermanos. Y en el fondo allí hay una pregunta muy importante que Dios le hace a Caín. Le pregunta, bueno, ¿y dónde está tu hermano? Y justamente Caín contesta, no sé, ¿no soy acaso yo guarda de mi hermano? Y justamente el Papa Francisco señalaba de que el proceso de educación tenía que ver con eso, con poder contestar esta pregunta o hacerse cargo de esta pregunta. ¿Y cuál es esta pregunta? Es sobre el hermano. O sea, un profesor no podría, cuando uno le pregunta, bueno, ¿y qué pasa con este joven? ¿Qué pasa con este estudiante? Bueno, ¿y quién es? Que yo no
¿por qué yo me tengo que hacer cargo de este joven o de este niño? Entonces el Papa decía que justamente es eso lo que hay que hacerse cargo. Pero también, y en relación al proceso de educación que nosotros vamos llevando o los problemas educacionales que nosotros tenemos, nosotros también podríamos preguntarnos eso. ¿Y dónde está tu hermano? Por ejemplo, ¿dónde están las vacaciones de los niños que los profesores tuvieron en paro, ¿no? Pareciera que hoy día en Chile tener vacaciones de invierno para algunos es un lujo, ¿no? No todos pueden salir, no todos pueden disfrutar, o no todos están con esta incertidumbre de volver a clase, no volver a clase. Tantos momentos, situaciones, personas que en el mundo educacional de alguna manera se hacen invisibles. Por ejemplo, ¿qué pasa con los auxiliares en los colegios? ¿Qué pasa justamente con los más pobres, podríamos decir, del sistema educativo? Muchas veces se ganan excelencias académicas, pero se reparten esas platas solamente para algunos. No todos logran tener, digamos, esos recursos. ¿Qué pasa con las universidades, con los profesores, con los contratos de los profesores? Que muchas veces solamente se les paga el curso que hacen y nada más. Entonces, claro, socialmente tenemos ese problema de que a veces los profesores no tienen cómo contestar dónde está mi hermano, no pueden dar cuenta, solamente decir, bueno, yo pasé mi materia, pasé, en el fondo, como decía el Papa Francisco, solamente doctoré, o sea, solamente entregué, digamos, lo que tenía que pasar y en el fondo no me preocupé de la persona, porque de alguna manera como el sistema me ayuda a poder encontrarme con la persona. Y bien, luego el Papa Francisco termina, digamos, este encuentro basado, digamos, en estos dos textos bíblicos y termina un poco haciendo rememoranza de lo que ha sido el papel fundamental que ha tenido la Iglesia Católica en la educación de América Latina, ¿no? Cuando el momento de la llegada de los españoles, cómo las congregaciones religiosas realmente se dedican a educar a nuestro pueblo. Y allí, bueno, podemos mencionar congregaciones tan importantes como los mismos jesuitas, como los padres de los Sagrados Corazones, como las religiosas del Sagrado Corazón, los padres de la Salle, en fin, tantas congregaciones que se han dedicado al trabajo educativo. Luego, poco a poco, ya los estados, ya luego con la independencia, empiezan a tomar, digamos, el rumbo de la educación, por así decirlo, que hoy día se llama la educación laica. Pero en el fondo, y ojo, ya que también el Papa lo expresaba, que la educación laica no es una educación neutra, ¿no? Sino que en el fondo detrás siempre hay una antropología, ¿no? O sea, qué concepción de hombre hay. Y que en el fondo ojalá que en nuestro país realmente la concepción de hombre sea justamente la concepción por la persona, ¿ya? Por el respeto a la persona. Y en ese sentido creo que ahí todos convergemos, ¿no? O sea, en respetar a la persona y sobre todo en una educación hoy día valórica, ya que se hace mucho, muy necesario en el sentido de todas las problemáticas que hemos tenido en el último tiempo, problemáticas, digámoslo directamente, de corrupción. Entonces, el papel de la educación en cualquier sociedad, sobre todo, bueno, estamos hablando concretamente en Chile, es sumamente importante. Y ahí en ese sentido el Papa decía, no dejemos de formar a la persona, no dejemos de formar al ser humano con valores y dentro de estos valores, unos valores trascendentes, que es ahí, ¿no es cierto?, es el lugar común que nos une la fraternidad, la paz, la convivencia para un Chile mejor. Ojalá que las autoridades y que todas las conversaciones que luego se van a tener con el Colegio de Profesores realmente den fruto para una educación mejor para todos, para los profesores, también para los estudiantes, para las familias y todo, para que justamente podamos concretar un sueño, ¿no?, de construir este país que queremos. Así que, bueno, un saludo para todos, sobre todo que ya los niños están volviendo nuevamente al colegio y también ojalá para los universitarios que se puedan resolver los problemas y podamos nuevamente encontrarnos en las aulas, que es el lugar donde realmente nos formamos y construimos este nuevo país.